arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén, amén y amén. Cierre sus ojos y ahí donde está, abra su boca y dígale al Señor: habla mi vida en esta noche, habla mi corazón. Señor, tú que conoces mis pensamientos, Señor, tú que conoces la intención de mi corazón, Señor, tú que conoces mi estado de ánimo delante de ti, mi amor por ti, dígale al Señor en esta noche: habla mi vida, Padre, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios del cielo, Dios poderoso, te ruego que hables a nuestras vidas, que ministre en nuestros corazones, Señor, que tu palabra corra como ríos de agua viva, que esta palabra que en esta noche va a ser predicada sea apercibiéndonos, Señor, sea llenándonos, Dios mío, de tu temor santo, de tu temor reverente. Padre, queremos seguir adelante, queremos continuar con tu ayuda y con el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a meditar en esta palabra que vas a hablar a nuestra vida y que podamos santificarnos y purificarnos delante de ti. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome su asiento dando gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Quiero predicar en esta noche bajo el tema como en los días de Noé y de Lot. ¿Cuál es el tema de esta noche? Como en los días de Noé y de Lot. Nuestro Señor Jesucristo, señalando los acontecimientos que precederían antes de su venida, enumeró muchos. Allá en San Mateo 24, del 3 en adelante, vemos muchas señales que precederían antes del fin del mundo y antes de la venida, del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Porque si hay algo que la iglesia tiene que saber y nunca se le tiene que olvidar, es que Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? En San Mateo 24 hay muchas señales, pero hay dos señales que como iglesia del Señor no podemos ignorar, ya que Cristo dijo que cuando viéramos estas señales, nuestro Señor no retardaría su regreso. La Biblia dice que no sabemos el día ni la hora en que nuestro Señor Jesucristo ha de venir, pero nos dio señales para que estemos atentos. Las señales son para que estemos alertas. Las señales están para que nos apercibamos. Las señales están para que miremos y veamos que la Biblia no es un cuento de hadas, que la palabra no es un cuento, no es una fábula, sino que son palabras fieles y verdaderas de nuestro Señor. Que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y las señales son precisamente para que la iglesia, los cristianos, porque las señales no son para el mundano, porque el mundano vive como si Cristo nunca viniera. Es más, muchos creen que Cristo no viene. Las señales son para la iglesia, para que cuando la iglesia vea las señales se aperciba, corra a buscarle, corra a arreglar cuentas, corra a santificarse, que esté alerta y no duerma ante su venida. Después que nuestros primeros padres cayeron, nuestros primeros padres Adán y Eva,
Cuando cayeron, el pecado y la maldad se enseñoreó en la raza humana. Y desde allí siempre ha existido maldad. Porque el corazón del hombre tiende a ser malo. Porque esta raza, esta naturaleza humana está caída por el pecado. Entonces, desde el principio, después de que Adán y Eva pecaron, hermanos, vemos cómo la maldad comenzó a originarse y a multiplicarse, al tanto que llegó un límite donde Dios ya no soportaba tanta maldad. Y existen dos acontecimientos históricos en la Biblia donde vemos el colapso de la maldad, el punto máximo de la maldad, a un nivel terrible que Dios ya no lo soportó más. Y la primera generación que se llenó de tanta maldad fue la generación de Noé. Pero también otra generación, hermano, o ciudades que Dios emitió juicio por la maldad y el pecado, fue en la generación de Lot. Maldad que Dios no soportó más y envió juicio del cielo. Juicio del cielo vino sobre esas generaciones. Y Cristo habló y dijo que llegaría un día antes de su venida, que la maldad iba a ser tanta en la tierra, que nuestros días iban a ser semejantes o iban a parecerse a los días de Noé y a los días de Lot. Ahora yo le hago una pregunta: ¿cómo eran esos días? ¿Cómo eran esos días? ¿Qué había en esos días? ¿Y por qué esos días se parece tanto a los días que ahora vivimos? Otra pregunta: ¿y cómo nosotros tenemos que vivir en medio de estos días? Tres preguntas: ¿cómo eran esos días? ¿Por qué esos días se parece tanto a nuestros días? ¿Y cómo nosotros tenemos que vivir en medio de estos días? En San Lucas 17 vamos todos a mirar allí. El versículo 26, hay algo, hermano, muy importante que recalcar. El verso 26, ¿todos tienen allí? Dice así: como fue en los días de Noé. ¿Cómo fueron estos días? ¿Qué dice? Así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué hacían en los días de Noé? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y se los llevó, los destruyó a todos. ¿Qué había? ¿Cómo eran los días de Noé? Aquí lo dice Cristo. Dice que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Pero usted dirá: pastor, ¿y qué hay de malo en comer? Si Dios mandó a comer para que el cuerpo subsista. ¿Qué hay de malo en beber si Dios mandó a que el hombre beba el agua? ¿Qué hay de malo en casarse si Dios dijo que se casara? Y Cristo dice que en los días de Noé comían, bebían y se casaban, se daban en casamiento. Y en eso no hay nada de malo. Pero sí hay algo que tenemos que meditar, que lo malo era que se realizaban todas estas actividades cotidianas sin tener en cuenta a Dios. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento sin tener en cuenta a Dios. Y no solamente sin tener en cuenta a Dios, tampoco tenían en cuenta el juicio que Dios iba a levantar sobre ellos. Porque Dios había emitido un juicio. Y el juicio era que Dios iba a raer a todo ser vivo sobre la faz de la tierra, que Dios iba a mandar un diluvio, que esa generación iba a perecer y iba a estar anegada en agua por la maldad.
Pero ellos no se apercibieron. Continuaron su vida como si nada pasara. Porque 120 años duró Noé aproximadamente construyendo el arca. Y en ese tiempo, en vez de arreglarse, de arreglar cuenta, de arrepentirse, de buscar a Dios, de vivir para Dios, ellos vivían su vida como si nada viniera o aconteciera. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, aun cuando Dios, a través de Noé, advertía que iba a venir un diluvio. ¿Cómo eran los días de Noé? Vivían, hermano, como si Dios no importara, como si Dios no hablara y como si la maldad no tuviera una retribución, un pago. La gente estaba pasmada en sus vidas diarias y no se daban cuenta de la gravedad de su situación y la inminente destrucción que venía. Jesús usa esta analogía para advertir que su regreso sería de forma similar, que la gente en estos tiempos también iban a estar como esos días, comiendo, bebiendo, casándose, disfrutándose, casándose. En otras palabras, la gente en estos tiempos viviría tan distraída con la vida cotidiana, con los placeres de esta vida, y no se preparan para los días que han de venir. Así está esta generación. Esta es la generación que vive su vida sin tomar en cuenta a Dios. Esta es la generación que vive su vida, que comen, que se casan, que beben, que disfrutan y realizan su vida cotidiana sin tomar en cuenta a Dios, sin mirar a Dios, sin mirar la palabra, sin mirar la ley. Y no tan solamente eso, sino que la humanidad está siendo advertida que Cristo viene. La humanidad está siendo advertida que Cristo viene, que hay que arreglar cuentas, que hay que arrepentirse, que hay que buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado, llamarle mientras Él esté cercano, de que el impío suma el camino y vuélvase a Jehová. La humanidad está siendo advertida como en los días de Noé. ¿Quiénes son los Noé? Es la iglesia. Son los pastores, los evangelistas, los pregoneros de justicia, los que salen a las calles, los que predican al vecino, los que entregan tratados y de una u otra manera las campañas que se realizan diciendo: Cristo viene, Cristo viene, arreglen cuenta, arrepiéntanse, conviértanse, porque viene el juicio de Dios, porque el juicio de Dios viene. Y se ha predicado durante 2000 años a esta generación. Se ha anunciado que vienen los juicios de Dios, que Cristo viene pronto, que su palabra no es un cuento de hadas ni una fábula, sino que su palabra es espíritu y verdad. Pero vemos esta sociedad comiendo, bebiendo, casándose, trabajando, yendo por aquí, Pedro y Pablo por allá, borrachera por allá y por acá, pero no toman en cuenta a Dios. Cristo viene, arrepiéntanse, busquen a Dios, pero no se aperciben, no les interesa. Así como en los días de Noé, Noé construyendo el arca y diciendo: va a venir juicio, un diluvio va a venir. Pero la gente comiendo, bebiendo, casándose, viviendo su vida como que si nada pasara. Así está esta generación. Esta generación cada día menos toma en cuenta a Dios. Hacen fiestas en nombre de Dios, pero Dios no está allí. Se emborrachan, comilonas, hermanos, hacen grandes banquetes en nombre de Pedro y Pablo, pero no se acuerdan de Dios. No tienen presente de lo que va a venir. No tienen presente que la ira de Dios pronto será derramada sobre esta tierra.
No tienen presente de que 21 juicios de Dios descenderá a esta tierra y le dará el pago a todo impío y a todo aquel que rechazó la gracia de Cristo como Salvador. Tú vas a alguien y le predicas y no presta atención. Hay que buscar a Dios porque el pecado tiene consecuencia. La paga del pecado es muerte. Comen, beben, trabajan y hacen de todo lo cotidiano, menos de apercibirse que Cristo está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios para siempre. Y podemos ver que en los días de Noé se parece mucho a nuestros días. Acompáñenme a Génesis capítulo 6, verso 5. Génesis capítulo 6, verso 5. Sé que usted conoce estos versículos, pero esta prédica, esta palabra es una advertencia. No importa que usted ya esté arrepentido, no importa que usted ya conozca. Es necesario porque muchas veces nos olvidamos de algo importante. Y es que, hermano, Cristo viene. A veces estamos tan distraídos en las cosas cotidianas, tan distraídos en comilonas, en parrillada, en el ceviche, en el encebollado, en el trabajo. Estamos tan envueltos en los quehaceres del hogar, en la casa, en lavar, en planchar, en cocinar, tan envueltos en actividades cotidianas que nos estamos olvidando de algo muy importante. Hermanos, lo cotidiano no es malo. Lo malo es que usted viva sin Dios. Trabajar no es malo, comer no es malo, hacer las actividades cotidianas no es malo. Lo malo es que usted viva como que si Dios no existiera, que usted viva como si Cristo no viniera, y que usted le preste tanta atención a lo cotidiano, a lo material de este mundo, y usted se olvide de lo más importante, la presencia de Dios. Así está la iglesia hoy. También está viviendo ese consumismo, ese materialismo, un mundo tan acelerado. El trabajo y tantos quehaceres que muchos cristianos se están olvidando de orar, se están olvidando de congregar, se están olvidando de buscar a Dios, se están olvidando de lo más importante. Hay cristianos afanados en las cosas seculares, en el estudio, en el trabajo, y han dejado a un lado a Dios, han dejado a un lado su presencia, han dejado a un lado la palabra, han dejado a un lado el amor, la pasión. Y tienes que tener cuidado, porque esto te puede llevar a vivir desprevenido, y no sea que Cristo venga y te quedes con tu casa, con tu carro, te quedes con tu trabajo y te quedes con todo lo que a tú te estás aferrando. En esta vida cristiana usted tiene que ser equilibrado. Usted tiene que sacar tiempo para Dios, sacar tiempo para su familia, sacar tiempo para su trabajo, sacar tiempo para su casa. Todo tiene su tiempo, pero no se puede olvidar de Dios. No se puede olvidar que estamos como en los días de Noé, que en cualquier momento, hermano, la trompeta sonará, Cristo vendrá, y ay de ti si te encuentras tan afanado y turbado, amontonando tesoros en esta tierra, donde el ladrón, donde la polilla y el orín corrompen y minan. En los días de Noé eran días de maldad. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo era la maldad de los hombres? Mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era que era de continuo solamente el mal. Y Cristo dijo
que antes de su venida el mundo estaría viviendo como en los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Días de mucha maldad. Mire, a veces nosotros sabemos esta palabra, conocemos estos versículos y miramos a nuestro alrededor cómo la maldad ha aumentado de una manera terrible. Mas sin embargo, hay muchos cristianos que pareciera que eso no le importara. Cuando yo veo esto y veo lo que Cristo dijo y miro lo que mis ojos ven en esta actualidad, yo veo que Cristo nos está advirtiendo, que Cristo nos está llamando a la santificación, que Cristo nos está llamando a vivir para Él, a buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas que vengan por añadidura. Pero sucede todo lo contrario, que conociendo esta palabra, que viendo estos tiempos y mirando con nuestros ojos cómo está el Ecuador y cómo está el mundo entero, mas sin embargo vivir como que si no nos importara. Hay una tendencia, hermano, de cristianos que en vez de apercibirse, de velar, de orar, de santificarse, de guardarse, de seguir a Cristo, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Muchos están quitando su mano del arado. Muchos están mirando al mundo, mirando lo que ofrece el mundo, mirando el pecado, siendo seducidos por el pecado, por la tentación, cayendo en pecado tan fácilmente. Una iglesia que no está orando, una iglesia que no está ayunando, una iglesia que ha perdido la pasión por congregar, que ha perdido la pasión por buscar a Dios. Pero ¿cómo esto es posible? Si yo veo por la palabra y mis ojos ven que ahora más que nunca Cristo está tan cerca. ¿No debería ser todo lo contrario? De santificarme más, de aferrarme más a Dios, de aferrarme más a la palabra, de buscar más a Dios, de esforzarme en congregar, de esforzarme y orar. La vida cristiana es una vida de esfuerzo. Esto no es para vagos. La vida cristiana no es para perezosos, no es para negligentes. La vida cristiana es para gente que ama a Dios y ha entendido que hay que buscarle sí o sí. Que ha entendido que el mundo lo único que produce es pecado y muerte. Que el mundo lo único que produce es muerte. Cristianos que han entendido que separados del Señor nada son. Cristianos que han entendido que la Biblia se cumple y la palabra se cumple, y yo tengo que ir aferrándome a mi Cristo, no a este mundo. ¿Acaso sus ojos no ven? ¿Acaso usted no ve noticias? ¿Acaso usted no ve las noticias, hermanos, en el Facebook? Porque ahora la televisión ha quedado un poco guardada, porque ahora todo es las redes sociales y noticias, y te enteras en 2 minutos una balacera por aquí, otra balacera por allá, muerto por allá. Te enteras en las redes sociales. Y cuando usted ve, usted dice, ¿cómo el corazón del hombre es tan frío? ¿Cómo el corazón del hombre es tan insensible? De matar por un celular, de matar por $20. Hermano, en Guayaquil, sicarios matan por $20. Otros matan por diversión. No te quieres dejar robar, te matan. No quieres pagar la vacuna, te matan. Hermano, el Ecuador vive aterrado. Yo no sé si usted vive en otro país, pero el Ecuador vive aterrado. Hay bandas delincuenciales organizadas que se dedican a extorsionar. Agarran información del Facebook, agarran información, hermano, no sé de dónde, y te llaman y te amedrantan, te mandan fotos y te dicen que si no pagas, te matan a ti, te matan a tu hija, te matan a tu mamá, te matan a tu papá y te matan a la abuelita. Y si la abuelita está muerta, la desentierran y te la matan.
Hermano, este año, como jamás nunca en la vida, hasta el día de hoy, hermano, en Manta, Jaramillo y Montecristi van más de 300 muertes a estilo de sicariato. Y usted no puede decir algo. ¿Por qué? ¿Acaso no ve la Biblia en San Mateo 24:13 que dice el Señor que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará? Que el corazón de muchos será seco, no le importará nada. Lo que le importa es el dinero, la plata, la avaricia. Y no miran si es familiar, no miran nada. Son señales de los últimos tiempos. Y en medio de esas señales, usted está viviendo, sus hijos están viviendo, su papá está viviendo, aquí estamos viviendo. Gracias a Dios que por acá un poco más tranquilo está. Que para otros lados las papas están quemando en serio. Pero no omitimos que está terrible la situación. Yo pensaba y yo creía que solo extorsionaban los negocios en Guayaquil y extorsionaban a las personas que tenían como algo de dinero. Cuando un día fui a Guayaquil, antes de la convención, que hubo como una reunión para darnos instrucción a la convención, estaban al terminar de Pascual y yo estaba escuchando a dos hombres que hablaban y decían que cuánto pagaba de vacuna en casa, porque cada casa tiene que pagar para que le cuiden supuestamente. Cada casa. Hoy día hubo una noticia de una familia cristiana. No sé qué tan cristiana será, pero los titulares decían: familia cristiana acribillada por no pagar vacuna. No digo qué tan cristiana sea, porque hay algunos que son cristinos y a veces suceden las cosas porque andan chuecos. Por eso digo, no sé. En los titulares decía familia cristiana, papá, mamá y una jovencita de 21 años fueron acribillados. Y ese es el pan de cada día en esta nación. Pero cuando yo veo eso, yo apunto: oye, la Biblia se cumple. La maldad del hombre aumenta. El corazón del hombre es más seco, más rebelde. El diablo y los demonios están tomando el corazón de hombres y mujeres que no le importa nada, que no le interesa nada. Los días de Noé eran así. Dios ya no soportó tanta maldad, porque de continuo en el pensamiento del corazón del hombre era lo malo, era fornicar, era adulterar, era matar, era asesinar, era eso. ¿Acaso esos días no son estos días? ¿Cuándo en el Ecuador usted ha visto tanta maldad? Dígame usted que ha vivido más tiempo. Nunca como ahora. Nunca como ahora. Y esto no solo pasa en Ecuador. Vaya a Colombia lo mismo, vaya a Perú lo mismo, vaya a los países de Sudamérica lo mismo. Pero yo veo la Biblia y esto me tiene que llevar a buscar a Dios. Pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia en medio de la maldad, en medio del pecado, en medio de asesinato, en medio de delincuencia? ¿Qué estamos haciendo? Hay algunos que se están escondiendo. Hay otros que se están acobardando, intimidando. Mire, la iglesia de Cristo, el verdadero cristiano, el cristiano que practica la justicia y que ama a Dios, jamás, nunca podrá intimidarse ante las opresiones y lo que el diablo diga. ¿Escuchó? ¿Escuchó? Si usted vive para Dios, si usted se guarda para Dios,
Si usted realmente ama a Dios, no tenga miedo. Porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aunque anden en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El cristiano que ama a Dios, que vive la palabra, que se santifica, que guarda a Dios, que se guarda para Dios, que practica la justicia, no puede tener miedo. No puede amedrantarse por lo que pase o por lo que vea. Pero sí tenga miedo aquel que anda chueco, aquel que anda torcido, aquel que dice que es cristiano pero no lo es, aquel que anda dando malos testimonios, aquel que anda viviendo una doble vida. Tenga miedo, porque si usted no se arregla, usted no está en la cobertura de Dios, y el abrigo del Altísimo no ampara bajo usted. ¿Escuchó? El diablo tendrá autoridad y tendrá potestad de su vida, porque usted no le es fiel a Dios, porque usted no se guarda para Dios. El diablo va a tener potestad de ti y de tu familia. Van a llegar los extorsionadores, van a llegar los vacunadores y te van a intimidar, y vas a tener miedo. Y eso te va a llevar a arreglar cuentas con Dios, a santificarte para Dios, a arrepentirte de verdad y buscar a Dios. O que la muerte te sorprenda y vivas con miedo. Le digo esto porque como vivimos, en cualquier momento te pueden llamar. En cualquier momento te pueden mandar una carta debajo de la puerta y amedrentarte y mandarte fotos y decirte que si no pagas una suma cantidad de dinero, te van a matar, te van a hacer algo. Te puede pasar, me puede pasar, pero allí va en quien yo he creído. La maldad, hermano, está. El diablo está irado porque sabe que poco tiempo le queda. Pero la iglesia no puede vivir con miedo, porque la iglesia tiene a Cristo. Y Cristo es más poderoso que el diablo. Cristo es más poderoso que el diablo. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Me agarro de esa promesa si yo vivo para Dios. Pero si usted anda chueco, anda torcido, anda haciendo lo malo, no se quiere arrepentir, tenga miedo. Y mi consejo es que se arrepiente y busque a Dios, para que Dios le guarde y para que no tema, y la paz del Señor abunde en su corazón. La maldad acecha, pero vemos que en medio de la maldad está la iglesia. ¿Y cómo tiene que vivir la iglesia? La iglesia tiene que vivir, hermanos, confiando en Dios. Porque en medio de la maldad de los tiempos de Noé, de delincuencia, de sicariato, de tantas cosas que había, la Biblia dice que Noé era pregonero de justicia, que Noé era un hombre justo, que se guardaba para Dios, y Dios lo guardó a él y a toda su familia por su justicia. Cuando vamos a los días de Lot, hermano, toda esa generación de esas ciudades pereció porque fuego y azufre cayeron. Pero la Biblia dice que Dios guardó a Lot y guardó a su familia, porque Job era un hombre justo. Cuando hay un hombre y una mujer justa, no hay de qué temer. No hay de qué tener miedo. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a ti no llegará. Podrás estar rodeado de sicarios, rodeado de gente mala, pero Dios guardará tu entrada y Dios guardará tu salida. Lo que quiero darte a entender, que estamos viviendo los días como Noé, estamos viviendo los días como Lot, pero no podemos vivir con miedo, con temor.
Ay, es que ya no congrego porque mira cómo está y sicariato y bala por allá. Eso quiere el diablo. Que tú digas, ay, yo solamente voy a congregar los domingos y en la mañana porque mira cómo está. El diablo está contento y los demonios están que se ríen con esa decisión que tú has tomado. Porque a eso ha llegado. Hermanos, en Guayaquil, mire, si se congregaban 100, ahora los cultos en la noche solamente hay 20. Y si le pregunto a los otros por qué, pastor, es que esto, es que mire la maldad, es que esto, por aquí, por allá y por acá y por allá, y se han hecho domingueros. Y vaya a ver cómo está su vida espiritual. Ha menguado. Porque se queda en su casa de lunes a sábado y no se queda orando, no se queda buscando a Dios, no se queda leyendo la Biblia, no se queda buscando a Dios. Hermano, aunque usted no crea, esta situación de la maldad que ha aumentado en el Ecuador, en vez de que la gente busque a Dios y se aferra a Dios, algunos están, hermanos, cayendo en picada. El diablo les está ganando el territorio. El diablo les está minando su mente. Su vida espiritual va menguando. Con la excusa es que mira cómo está el país. Es que hay que ser responsable. Es que hay que ser prudente. Sí, hay que ser prudente. Hay que ser responsable. Hermano, pero hay que confiar en Dios también. No digo que ande por ahí, hermano, bartoleándose. No, hay que cuidarse. Hay que ser prudente. Pero esto no nos puede dejar de que busquemos a Dios, de que oremos, de que cantemos, de que alabemos, de que clamemos para que Dios tenga misericordia. Somos los Noé de estos tiempos. Somos los Lot de estos tiempos. ¿Qué había en los días de Lot? Homosexualismo, lesbianismo, pedofilia, sodofilia. Hombre con hombre, mujer con mujer, hombres con animales, violaciones, hombres violando a niños, niñas. ¿Acaso eso no estamos en estos tiempos? ¿Cómo ha aumentado la pornografía de niños? No hace mucho escuché una noticia que arrestaron, hermanos, a una pareja que se dedicaban a la pornografía infantil. Secuestran niños y niñas para llevarlos hacer pornografía. Cada día, hermano, abren más discotecas. Cada día abren más karaokes. Cada día abren más centros de perdición. Pero se abre una iglesia, se levanta el barrio, se levanta el populacho diciendo: no queremos iglesia aquí. Así está el corazón del hombre. Pero yo le hablo a un pueblo entendido, a un pueblo que conoce esta palabra, a un pueblo que conoce la Biblia, a un pueblo que sabe que Cristo viene pronto, que ya Dios no soporta tanta maldad, que Dios ya le va a poner fin a tanta maldad. ¿Acaso esto no te da temor de buscarle? ¿Acaso esto no te llena de temor de Dios para santificarte, para orar, para congregar? ¿Por qué es que somos como el cangrejo? ¿Por qué es que somos tercos y obstinados? Porque en vez de buscarle, muchos se alejan. Como que si pensaran que lejos de Dios va a haber seguridad. ¿Te has puesto a pensar? Lejos de Dios, ¿tú crees que vas a estar seguro? Viviendo impíamente, ¿tú crees que vas a estar seguro? Viviendo como te da la gana, ¿tú crees que el abrigo del Altísimo reposará sobre ti? ¿Que el ángel de Jehová acampará sobre ti? ¡No! El diablo ha engañado tanto a muchos cristianos que no miran eso. Que piensan que si se van de Cristo, que si se alejan de Dios, nada va a pasar, nada va a suceder. Mira, el que se aleja de Dios sale de la cobertura de Dios. Yo no me imagino una vida sin Dios. No me imagino caminar sin Dios. No me imagino vivir sin Dios. No me imagino trabajar sin Dios. No me imagino dormir sin Dios.
Pero hay algunos que han tomado esa decisión. Hermano, vivir sin Dios es vivir inseguro. Tenerle miedo a la muerte, tenerle miedo a cualquier cosa. Eso es vivir sin Dios. Pero vivir con Dios es vivir confiado, es vivir seguro. Es saber que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y Él los defiende. Es saber que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Es despertar y saber que yo estoy con Dios y que Dios está conmigo. ¿Quieres vivir así? ¿Quieres vivir seguro? ¿Quieres vivir confiado tú y tu familia? Entonces no te alejes de Dios. No te separes de Dios. No te alejes de su presencia. No te alejes de su bendito nombre. Ahora, si tú quieres vivir con miedo y quieres vivir inseguro, intranquilo, entonces vive tu vida como quieras. Pero la muerte estará a la vuelta de tu casa. Porque el diablo no tendrá piedad de ti. El diablo no tendrá piedad de tus hijos ni de tu familia. En medio de estos tiempos malos, la mejor opción que nosotros tenemos es Cristo. Lo mejor que nos ha podido pasar es tener a Cristo. En medio de estos tiempos malos y difíciles, lo mejor que te ha podido pasar a ti y a tu familia es que Cristo esté en mi casa, es que Cristo vive en mi corazón, es que Cristo esté en la familia. Porque si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Recuerda que la generación de Noé, todos perecieron, todos se murieron. Pero Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras fueron preservadas su vida. Dios los guardó. Dios los guardó. Recuerda que en los días de Lot, Dios consumió con fuego y azufre a toda esa generación perversa y maligna. Pero Dios guardó a Lot y Dios guardó a sus hijas. Y también guardaba a su esposa. Solo que su esposa le dio la gana de que su corazón todavía estuviese en Sodoma. Dios es un Dios que sabe pelear por los justos. Dios es un Dios que guarda a sus hijos. Mire, hermano, no es lo mismo padecer por causa de Cristo que morir por causa de la violencia, que morir por causa, hermano, de vivir alejado de Dios. No es lo mismo ser encarcelado por predicar la verdad que ser encarcelado porque tuviste que hacer algo ilícito delante de Dios. Hermanos queridos, para no alargarle el asunto, usted sabe los tiempos que vivimos. ¿Cómo esto no me llevaría a buscarle más a Dios? ¿Cómo esto no me haría aferrarme a Cristo y decirle: Señor, guárdame, líbrame de apartarme de ti? Y sabemos que su venida jamás nunca ha estado tan cerca como ahora. En cualquier momento Cristo viene. Pastor, ¿y mi familia? Lamentablemente, si tu familia no se ha arrepentido, sufrirá lo que está determinado por la palabra. Pero no ha sido por falta de palabra, no ha sido por falta de hermano, de advertencia, sino que el corazón del hombre es tan malo que prefiere lo malo que lo bueno. Pero la iglesia tiene que estar consciente de que si estamos con Cristo, estamos seguros. Y aunque Dios permita que algo nos pase, tengo la seguridad de que iré con Cristo a vivir por toda la eternidad. Mire, un cristiano verdadero no le tiene miedo a la muerte, porque sabe que la muerte es una puerta que se abre para estar con Cristo por toda la eternidad. Pero un cristiano chueco, torcido, que anda haciendo lo malo, escuchó que mataron a uno a 3 cuadras de su casa, vive con miedo e intranquilo, porque sabe que si la muerte le sorprende, se va al infierno. Entonces, qué bonito es vivir con Cristo. Qué bonito es vivir para Él.
Qué bonito es despertar y saber que Dios está conmigo. Caminar tranquilo, dormir tranquilo, porque sé que a sus ángeles mandarán acerca de mí para que me guarden en todos mis caminos. Así que, hermanos, en medio de tanta maldad, que nuestros ojos miren a Cristo y que nos aferremos a Cristo, que le miremos a Él y que jamás nunca nos separaremos de su amor. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre. Así que, hermano, agárrese de Cristo, busque su presencia, ore más que nunca, lea la Biblia más que nunca, congregue más que nunca, búsquele más que nunca, porque allí está la bendición. Póngase sobre su pie. Cierre sus ojos. Levante sus manos al cielo y converse con Dios. Hable con Dios y dígale: Señor, aquí está mi vida. Vamos, presente su casa, presente su familia, presente sus hijos. Porque tal vez hay un plan del diablo, tal vez hay un plan de los demonios que quieren destruir y quieren matar y quieren tocarte. Si es de arreglar cuentas, arregla cuentas con Dios. Si es de arrepentirte, arrepiéntete. No creas que viviendo lejos de Dios nada sufrirás. La maldad te alcanzará. El pecado te tocará. Así que en esta noche, reconozca que los tiempos que vivimos son malos, son peligrosos. Presenta a tu familia.